Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Con pruebas en la mano, se respeta lo que él diga y el mundo lo está siguiendo. Y para que él no diga que yo estoy leyendo mentiras, yo le dije que si quería leer y me dijo que no, que leyeran ellos, y se le respeta. Pero le estoy comprobando. De modo que aquí no vino a escuchar a un charlatán, ni vino a escuchar a alguien que le va a hablar tontería. Aquí vino a escuchar a un sacerdote del Dios Altísimo que conoce las Escrituras y quiere que los hombres se salven, también los hermanos separados. Dios iba congregando a todos en la iglesia, a los que se iban salvando, porque esa iglesia tiene las llaves del cielo. Entonces sí coincide. Tiene la llave del cielo, ¿qué significa? Que cuando uno se integra a esa iglesia se va salvando. Lo dicen los Hechos de los Apóstoles. ¿Y quién es el encargado? Pedro. Y ustedes verán que todos los Hechos de los Apóstoles, no tenemos el tiempo para leer todos los Hechos de los Apóstoles, pero usted verá que en el capítulo 2, 3, 4, 5, todo hasta el 15 va a hablar de Pedro. Pero vamos a leer algunos que nos ayudan a mirar lo que la Biblia dice sobre Pedro. Que Pedro tomó las directrices de la iglesia de ahí en adelante. Era Pedro. Vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1. ¿Quién estaba al frente de la iglesia? Vamos a ver. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vamos a ver quién estaba encargado de los apóstoles. Lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Y quién estaba encargado de los apóstoles? ¿Quién los representaba? Lo puso a los pies de los apóstoles. No dan nombre los apóstoles. Ya sabemos quiénes son. Pero ¿quién estaba encargado de los apóstoles? De la iglesia. Dale. Y dijo Pedro. ¿Quién estaba encargado? Pedro. Pedro en nombre de la iglesia dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ustedes ya saben lo que pasó. Murió el hombre y murió también la mujer. ¿Lo recuerdan? Pero teológicamente nos viene a mostrar la Biblia que Pedro, dentro de la iglesia de Cristo, es el pastor que dejó Cristo con poder que dejó dentro de la iglesia. 5:15. Tanto que sacaban los enfermos. Los enfermos, a ver si Pedro era importante dentro de la iglesia o no era importante. Otra vez. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Con la sombra de Pedro. ¿Qué significa teológicamente que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos? Que dentro de la iglesia de Jesucristo hay una persona encargada. Pedro representa a los apóstoles, pero tiene autoridad de arriba. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Tiene las llaves del reino. Y además, no con la sombra de Juan, no con la sombra de Santiago, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Eso está. ¿Qué está diciendo teológicamente? Ustedes que les gusta escudriñar las Escrituras, teológicamente está diciendo que Cristo respalda a Pedro, encargado de la iglesia, al punto que se sanaban los enfermos y se expulsaban los demonios con la pura sombra de Pedro. Vamos a adelantar un poquito más. Versículo 9, capítulo 9, versículo 32. Vamos a ver cuál era la misión de Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos. Escuche, ¿cuál era la misión de Pedro? ¿Se acuerda? Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes. Yo he rogado por ti para que tú fortalezcas tus
Hermanos, oiga lo que dice Hechos de los Apóstoles, que Pedro cumple la misión. Dale, otra vez. Aconteció que Pedro, visitando a todos, Pedro los visitaba a todos. Era el pastor que Cristo tenía en la iglesia. Han visto que el Papa va a un lugar, que va a otro, que va a otro, y anda visitándolos, y los evangélicos dicen, ¿por qué va a visitar las comunidades? Porque eso lo hacía Pedro. Visitaba a todos, porque Cristo lo encargó de todo el rebaño. No habla de Santiago ni de Juan, Pedro. Cuando en el capítulo 10, versículo 40 vamos a leerlo desde el 44. Dios respalda la predicación de Pedro, y a través de la predicación de Pedro se van congregando también los paganos, van creyendo en el Señor. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro. ¿Otra vez? Mientras aún hablaba Pedro. Reto y le invito a examinar las escrituras, para que vean que hasta el capítulo 15 el encargado de la iglesia es Pedro. Más nadie. Pedro, otra vez. Estas palabras. No, otra vez. Mientras aún hablaba Pedro. Mientras aún hablaba Pedro, Estas palabras. el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. como el día de Pentecostés. Pedro tiene ese Espíritu de Dios, y cuando él predica hay constancia, Dios lo respalda, todos quedaron llenos del Espíritu. Siga. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro Escuche lo que viene. se quedaron atónitos. Se quedaron atónitos, como los hermanos separados hoy día se quedan atónitos. Dale. De que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. Y ahora escuchen a Pedro dar órdenes en la iglesia. Órdenes. Si no es el Papa, si no es el jefe, ¿cómo le va a dar órdenes? Y órdenes muy duras. Escúchenla. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y escuchen lo que viene. Entonces respondió Pedro, Respondió Pedro, oigan, ¿puede acaso alguno impedir el agua? miren el mandato de Pedro. Voy a tomar una foto para que lo vean los hermanos separados. Que Pedro es el que manda en la iglesia. Otra vez, repita. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido Ahí viene, tomemos la foto. el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles. Pácata, otra vez. Y mandó bautizarles. Pácata, otra vez. Y mandó bautizarles. Pácata, mandó, ordenó, es jefe de la iglesia, manda. Pedro tiene autoridad. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado.